Bien, continuemos con la segunda parte de nuestra primera clase del seminario de cómo convertirnos en un trader profesional en Forex. Bien, entonces nosotros estamos viendo todo lo que sería el tema de un ciclo semanal en Forex intradía. Es de la misma manera que el movimiento semanal, solamente que directamente la temporalidad base para nosotros tradear de manera intradía es la temporalidad de 15 minutos. En ella vamos a poder tradear nosotros de manera intradía. Entonces, bien, ¿cuál es el inicio? Directamente es el movimiento de rango. Una vez que se genera el movimiento de rango, se genera un falso movimiento, como las relámpago y en ocasiones incremento de volumen. Puede ser a la alza o a la baja el movimiento falso, como ya hemos visto en la estructura, en la anatomía del mercado. Una vez que el daño está hecho, se genera rápidamente un movimiento inverso. Puede ser en 2 velas, en 3 velas. Entonces directamente hay que estar atentos. Bien, una vez que existe el movimiento inverso, la tendencia dura de 4 a 6 horas aproximadamente. De 2 y ese movimiento real de 4 a 6 horas tiene de 2 a 3 impulsos con sus respectivas consolidaciones. En las consolidaciones suelen haber puntas alcistas o bajistas, ¿de acuerdo? Ello directamente es para ejecutar stops en ambas direcciones y eso directamente ayuda al siguiente a facilitar el movimiento al siguiente nivel. Al final de ello se genera una falsa continuación acelerada. Una vez que nosotros ya vimos hacia dónde sería el precio, ¿de acuerdo? Vamos a ver que va a haber velas muy grandes al final de la tendencia. Y directamente una vez que vemos eso, tenemos que esperar un patrón de confirmación para salirnos del trade. La falsa aceleración de la tendencia también vamos a ver velas relámpago y también incremento del volumen. Siguiente diapositiva. Bien, acá podemos ver la anatomía del mercado. Lo vamos a ver. Bien, entonces acá tenemos movimiento de rango, falso movimiento bajista. La línea de aquí, la línea azul, es la línea, esa línea directamente es un indicador, es el trazador del día anterior. Es el nivel más bajo que ha llegado el precio el día anterior. Vemos estas fechas también, indican directamente que aquí se abrió el spread. El spread se abrió de esta manera para directamente capturar a los traders que habían puesto sus órdenes de rompimiento. Luego de eso vemos nuevamente un pullback, aquí directamente hay una primera entrada, ¿de acuerdo? Y como no ha habido suficiente volumen, lo que directamente el trader institucional hace es agarrar y nuevamente intuir a que el movimiento sea bajista. Si tú marcas un Fibonacci como te han enseñado, pues directamente ese es el nivel 38, 68, pues ya. Y directamente tú dices aquí, pues ya marcó mi TP, perdón, marcó mi Fibonacci y de ahí se va a ir hasta abajo como Gordon Tobogán, como dice uno de mis amigos. Pero no, el precio volvió directamente al punto a tocar el trazador y luego comenzó a subir tremendamente. Esta mecha de aquí que vemos directamente es para los traders que iniciaron tarde, sacarlos del trade. Si tú iniciaste tarde en el trade, pues siempre van a haber este tipo de retrocesos para directamente ejecutar tu stop y luego que directamente el movimiento siga su tendencia. A ti te ejecutó el stop y luego mira, 1, 2, 3 velas. Si no entraste, pues si no entraste en el momento correcto, pues tienes que esperar un bullet, una confirmación para poder entrar. ¿Hay formas de entrar escalonadamente en un trade? Sí las hay. ¿De acuerdo? Luego nuevamente
Una cacería de stops en ambas direcciones para facilitar el movimiento hacia arriba. Y pa. Subió. Aquí directamente vemos una regresión en 2 velas. Una vez que vemos que el precio comienza a caer de manera precipitada, si el movimiento fue alcista, en este caso el movimiento es alcista, y vemos que el precio comienza a caer de manera precipitada, es que los traders institucionales ya directamente liquidaron todas sus órdenes. Por ello directamente nosotros debemos de cerrar. Luego de eso comenzó a caer la corrección tras la liquidación, pasó, los traders institucionales comenzaron a liquidar y luego directamente de ellos se ve una caída tremenda y luego comienza directamente a rankear por las siguientes horas. ¿De acuerdo? Bien, sigamos con el siguiente gráfico. He conseguido bastantes ejemplos. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente. Bien, este es el NZD USD en temporalidad de 15 minutos. La gráfica es del día 24 de febrero. Bien, entonces aquí tenemos movimiento de consolidación, falso movimiento bajista en 2 explosiones, ¿de acuerdo? Aquí directamente vemos que se aproxima ligeramente al nivel más bajo del día anterior y luego en 2 velas, en una regresión de una vela, en 2 velas, perdón, directamente vemos una corrección del precio. Para las personas que ingresaron tarde, pues hay directamente una cacería de stops y luego nuevamente el precio comienza a subir y subir y subir. Si nosotros nos guiamos por los indicadores de las medias móviles, por ejemplo, esta de aquí es una media móvil de 50 periodos, apunta que está a la baja. Y sí, o sea, literalmente está a la baja. Es lo que indica, tu función es indicar. Pero los indicadores son auxiliares que vamos a aprender a utilizar. Auxiliares, nada más. Lo único que manda en el mercado, precio y volumen. Entonces me quedé acá arriba. Una vez que nosotros vemos este movimiento acelerado, aquí también podemos ver un movimiento acelerado, directamente ya estaríamos buscando dónde salir del trade. Y para ello directamente tenemos que esperar una confirmación, que generalmente se da con un fuerte volumen y también directamente con patrones de vela, que lo vamos a ver más a detalle. ¿De acuerdo? Listo. Una vez que pasó a manos débiles, directamente el precio comenzó a caer y luego a consolidar. La estructura se repite. ¿Va a pasar todos los días? No va a pasar de la misma manera. Van a haber ocasiones en que van a haber consolidaciones en forma de canales. Directamente tú vas a decir, no es una consolidación, pero directamente hay auxiliares de los indicadores que nos van a ayudar a indicar ello. ¿De acuerdo? Y ahí también de repente el patrón, vamos a borrar todo esto. De repente el patrón no está claro. El patrón no está claro y el precio comienza a subir, subir. Y si tú entras aquí, pues hay un problema, tienes que esperar una cacería de stops. Recordemos que por impulso nosotros vamos a querer entrar ya, porque no nos vamos a querer perder el movimiento. Pero si nosotros actuamos de manera irracional y no vemos lo que está haciendo el mercado, pues vamos a seguir fallando siempre. Y está bien fallar, pero no siempre. He escuchado que muchos traders dicen, bueno, pues yo tengo 20 años operando en los mercados bursátiles, en los mercados financieros. Pues eso es experiencia, la mayoría dice que es experiencia. Pero lo último que leí sobre experiencia es que no puedes considerar experiencia algo que te ha fallado, algo que has intentado por varios tiempo y nunca has conseguido nada. Bien. Sigamos con el siguiente gráfico. Listo, bien. Este es el USD JPI en temporalidad de 15 minutos.
¿De acuerdo? Y, a ver, listo. Consolidación. Falso movimiento bajista. Miren cómo toca ligeramente la media móvil de 200 periodos. ¿De acuerdo? Luego de eso directamente una corrección, 2 velas, ¿de acuerdo? 3 velas también se puede considerar. Y aquí directamente está nuestro precio de entrada. Ya hablaré directamente de esas cajitas de aquí, que son unas cajas de tiempo. Este es un contador de pips que nos va a ayudar a directamente identificar. Aquí esta línea de aquí directamente indica el inicio de la sesión de Londres. Y aquí esta rayita de acá indica el inicio de sesión de Nueva York. Todos los indicadores que vamos a ver aquí se los voy a explicar cuándo y dónde utilizarlo. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Entonces, la entrada la marcó. Aquí es una entrada válida y aquí es otra entrada válida. ¿De acuerdo? Subió. Para los traders que ingresaron tarde al movimiento, pues cacería de stops. Aquí. Y también para los traders que dijeron que es una baja, que iba a bajar el precio. Bien, nuevamente el precio subió. Cacería de stops. Subió nuevamente. Y también aquí vemos bastantes mechas alcistas. Perdón, mechas bajistas. Esto también es una señal que ya tenemos salido del trade. Aquí es una salida válida y aquí también es una salida válida. Todo ello lo va a indicar el mercado con el volumen. Cuándo entrar, cuándo salir, cuándo esperar, cuándo no esperar. Todo es... todo lo poquito va a llevar directamente a que sea un todo. Y vamos a tener que ser selectivos para saber cuándo usar un indicador, cuándo utilizar un indicador, cuándo esperar un patrón, cuándo no esperar un patrón. Todo ello. Vamos a analizar el mercado de manera estructural siempre. Basándonos para directamente nosotros hacer trading intradía, primero tenemos que ver la anatomía del mercado semanal. Y si no vemos nada claro, pues pasar a la anatomía del mercado en una temporalidad más alta, que sería la de 4 horas. ¿De acuerdo? Bien. Directamente aquí los traders institucionales liquidaron sus posiciones. Y lo que hicieron fue directamente, el mercado pasó a manos débiles y miren cómo directamente comienza a cazar stops en ambas direcciones y comienza directamente a ranguear el precio. Bien. Y ahí terminó un ciclo. Movimiento a rango, falso movimiento bajista, reversa. La reversa se puede ver así, puedes ver en B, en V, en hombro, cabeza, hombro. ¿De acuerdo? Falso movimiento alcista, perdón, movimiento real, cacería stops, movimiento real, cacería stops, falsa aceleración de la tendencia y luego nuevamente regresión, corrección de tras la liquidación. Listo. Comienza nuevamente a ranguear el precio. Esto lo vamos a ver siempre. Si no se ve estructurado, no podemos entrar a un trade. Listo. Mira, acá directamente tengo un ejemplo con los indicadores que vamos a utilizar. Aquí tenemos consolidación, falso movimiento bajista. Miren estas mechas tremendas. Falso movimiento bajista nuevamente. Aquí directamente podemos ver, perdón, aquí directamente podemos ver un patrón de entrada, ¿de acuerdo? Aquí directamente sería un buen patrón de entrada, o si no aquí. También podemos ver directamente, ese es el TDI. El TDI y el volumen. El TDI es un auxiliar, tiene directamente 4 de los indicadores que utilizan la mayoría de traders y lo podemos utilizar a nuestro favor. Y directamente el volumen que directamente lo tenemos que leer aparte, ¿de acuerdo? Bien, aquí tenemos, aquí directamente también podemos ver que abarca una entrada, justamente aquí, entonces también da la confirmación a compra. ¿De acuerdo? Luego vemos movimiento alcista,
falso movimiento bajista. Perdón, corrección tras el... Perdón, me equivoqué. Patrón de entrada, primer impulso de la tendencia real, la serie de stops. Y aquí se acuerdan que les había dicho que hay una consolidación para luego directamente poder continuar con el movimiento alcista. Pues eso directamente aquí lo podemos apreciar en un tiempo más extenso. Esto directamente se considera una consolidación. Pero directamente es por qué, para qué. Lo que pasa es que en ese momento los traders institucionales no ven que hay muchas personas en el trade. No hay muchas personas ingresando en el trade. Lo que ellos hacen directamente es retener el tiempo, retener el precio por cierto tiempo, porque ellos lo pueden hacer, retener el precio por cierto tiempo, y de acuerdo directamente a ello, por ejemplo, aquí hay un patrón de entrada, ¿de acuerdo? Aquí, si nosotros no sabemos estructura de mercado y directamente nos dejamos llevar por patrones de vela aplicados en cualquier momento, pues directamente aquí hay algo que se llama acción de precio, patrón de 2 velas, confirmación a venta, ¿de acuerdo? Entonces entramos aquí en venta sin saber anatomía del mercado, sin saber hacia dónde se está yendo el mercado. Pues mira qué pasó, el movimiento nunca fue bajista, el movimiento comenzó a ranguear para directamente aplicar esto que sale en la mayoría de los libros y que te dice, si hay un patrón de venta, pues es venta, confirmado, 100% confirmado. En todos los libros aparece así. ¿Qué pasa aquí? Como lo vuelvo a indicar, aquí directamente hubo una consolidación. ¿Para qué? Para que más traders ingresen, después de ver ese patrón, ingresen a una venta segura. Patrón de venta, venta segura. Supuestamente eso es lo que dice todos los libros. Pero lo que todos los libros no te dicen es que directamente el movimiento no, este patrón de vela sirve, pero no fue el momento indicado en el cual utilizarlo. Continúo por no explayarme bastante, ¿de acuerdo? Entonces, primer impulso alcista de la tendencia real, corrección, y aquí vemos una consolidación para que más traders ingresen en venta corta, ¿de acuerdo? Y se acumule más dinero. Los traders institucionales son muy buenos para hacer eso. Hacen directamente que actúes irracionalmente. Te da más oportunidades de entrada, para que tú tomes el lado incorrecto del trade. Y de esa manera directamente ellos completar su línea y miren qué pasó. Comenzó a consolidar y comenzó a tener fuertes impulsos alcistas. Después de esta vela, aquí por ejemplo, fue el momento de salir. Aquí podemos ver también un incremento de volumen, la parte de aquí. Y directamente un incremento de volumen de esta parte de aquí. Con el TDI, patrón de entrada y patrón de salida. Que no siempre va a estar claro en el TDI. En este caso conseguí un ejemplo muy, he buscado ejemplos, por ejemplo este es del 19 de marzo, del 19 de marzo, para poder directamente verlo a la estructura que yo he indicado. La estructura no siempre va a ser tan clara como en esta gráfica, no siempre. Por eso hay que ser flexible. Una vez que nosotros tendríamos que haber salido del trade, directamente vemos que hay una corrección tras la liquidación de poquito a poquito nuevamente, porque no hay muchos trades, ya directamente vemos que no hay mucha volatilidad y directamente eso también se considera consolidación. Bien. Siguiente ejemplo. Bien, ya quise directamente, ya hice muchos ejemplos de alcista, pues vamos a pasar a un ejemplo bajista, ¿de acuerdo? Bien, aquí directamente vemos que no hay volatilidad, hay un movimiento de rango muy estrecho. El volumen directamente nos indica que no hay muchos traders en el mercado. Vemos directamente un falso movimiento alcista que directamente toca
con la media móvil de 200 periodos. Luego de eso directamente vemos un patrón de entrada. Fue en la hora de Asia, más o menos a las serían las 10 de la noche, por ahí. 5, 6, 7, 8, 9 de la noche, más o menos. 9, 10 de la noche. ¿De acuerdo? Vemos directamente también un incremento de volumen para directamente intuir movimiento alcista. Luego de eso vemos que movimiento no hubo tantos traders. Si nosotros marcamos un Fibonacci, pues nos marca directamente en el nivel 38, 68, 50. No utilizo Fibonacci. Lo sé usar, ¿de acuerdo? Porque he tenido que aprender análisis técnico. Si he aprendido análisis técnico, no me ha funcionado, la verdad. Cuando aprendí trading institucional, directamente mis resultados fueron tremendos. Sacando lo mínimo por día el 100% de la cuenta, sacar como máximo el 1000% de una cuenta. Ahora genero más, pero directamente esos fueron directamente los inicios. Bien, entonces mira, vemos aquí directamente movimientos de velas muy pequeños, con rangos muy pequeños, y directamente aquí los traders trabajan la impaciencia de la mayoría de traders. Traders institucionales trabajan la impaciencia de la mayoría de traders porque todos queremos ganar dinero ya, pero directamente hay un mercado que no te lo va a permitir porque el dinero está diseñado para que llegue a las personas pacientes y no lo lleven las personas impacientes. ¿De acuerdo? Bien. Nuevamente intuye un movimiento alcista para todos los traders que utilizan Fibonacci. Alcista, y luego directamente vemos una regresión en 2 velas. 3 velas, perdón. Entramos al trade. Directamente aquí confirma la entrada. Si nosotros somos traders de intradía en la área de Londres, pues aquí directamente nos marcó la entrada. Y luego fuertemente el primer impulso. Miren nuevamente una mecha alcista para todos los traders que ingresaron tarde y también para acumular más dinero. Esta sería de stops en ambas direcciones. Y luego fuerte movimiento bajista. Perdón. Fuerte movimiento bajista. Y directamente aquí vemos que hay un patrón de salida. Una vez que el precio se liquida, nuevamente una corrección tras la liquidación de los trades institucionales y comienza nuevamente a arrancar el precio. Y si se dan cuenta, el precio empezó por aquí y cerró más o menos por aquí. Literal, no se movió mucho el precio. Si vamos a una temporalidad de un día, la vela ha sido muy pequeña, ¿de acuerdo? Pero que en todo este trayecto, en todas esas 24 horas, ¿de acuerdo? El dinero de una cuenta pasó a otra. Y ahí se mueve bastante dinero. Es el euro USD, es la divisa más el par de Forex más manipulado de todos. Mueve una gran volatilidad. Por más que veamos velas chiquitas, ¿de acuerdo? Vemos una gran volatilidad. Aquí directamente también podemos apreciar el incremento de volumen. Aquí también. Y directamente aquí podemos directamente esperar una salida del mercado. TDI confirma entrada aquí y la salida la confirma aquí y aquí. Pero todo va de la mano. Si TDI confirma, el TDI no hay que hacerle mucho caso porque directamente primordial está el precio del mercado, las velas. ¿De acuerdo? El TDI es un auxiliar que ya lo vamos a ver más a fondo, vamos a explicar cuáles son los periodos, todo ello, cómo usarlo, cómo no utilizarlo, por qué no utilizarlo siempre, todo ello. Y sigamos con la siguiente diapositiva. Bien, ¿cómo realizamos? Entonces nosotros vamos a realizar trading en armonía con los traders institucionales. Nosotros como traders Forex debemos aprender a leer e identificar la estructura de los gráficos. Aprender
a ver el tema de la anatomía del mercado, en una temporalidad de 4 horas, en una temporalidad de 1 hora, en una temporalidad de 15 minutos, temporalidad de un día, semanas, meses, ¿de acuerdo? Una vez nosotros directamente identificamos la estructura, nosotros podríamos anticipar el siguiente movimiento, cosa que directamente el análisis técnico no te lo permite. ¿Por qué? Porque el análisis técnico, la mayoría de mentores que yo he aprendido de ellos, ¿de acuerdo? O la mayoría directamente de conferencias o de páginas que me invitan a ver, te dicen lo siguiente. Bien, entonces el precio figura ahí. Lo que puede hacer después de ahí puede subir o bajar, pero va a depender del mercado. Pues obviamente el mercado sube y baja, pues no puede hacer otra cosa. Y si se mantiene en rango, igualmente sube y baja, pero en proporciones más pequeñas. Entonces directamente, si sube o baja, es totalmente 50-50. Nosotros, al saber estructura de mercado, viendo una temporalidad que predomina, un mercado de una temporalidad alta, directamente podemos anticipar el siguiente movimiento. Viendo estructura de mercado, viendo el volumen, viendo la opción de precio, todo ello. Una vez que nosotros hemos dominado este sistema, vamos a poder realizar trading en armonía con los traders institucionales, convirtiéndonos ética y legalmente en su socio secreto y obteniendo el éxito que tanto hemos buscado o ha buscado. ¿De acuerdo? Para lograr este objetivo debemos dejar de ver el mercado de Forex y sus gráficos como la multitud de traders lo ve, y comenzar a ver el mercado como los grandes traders de éxito lo hacen, los traders institucionales. ¿De acuerdo? Aquí directamente es pura psicología, puro directamente cuando tú ves movimientos extendidos, movimientos fuertes, todo ello directamente es calmarnos, no apresurarnos, no entrar de loco al mercado. Ello directamente va a hacer que tú pierdas capital o incluso que quemes tu cuenta. Bien, entonces vamos directamente a explicar cómo hacer el trading intradía. ¿De acuerdo? Nosotros como trading intradía hay que cerrar posiciones en los cambios de sesión. ¿De acuerdo? Tras un movimiento prolongado en una sesión, habrá una reversa o una consolidación en lo siguiente. Si, por ejemplo, el día viernes todo el movimiento fue bajista y venía directamente de una consolidación, pues el siguiente movimiento va a ser un movimiento alcista. ¿De acuerdo? Por estructura del mercado sería de esa manera. Ahora, lo que directamente hay que esperar es directamente una confirmación de entrada a compra. Si el movimiento fue bajista, si el movimiento falso fue bajista. Si el movimiento falso fue alcista, pues hay que esperar un patrón de entrada en venta corta. Una vez nosotros tomado, ¿sí?, el trade intradía, si no alcanza el primer objetivo durante las primeras 2 horas, necesitamos cerrar el trade. Sea como una pequeña ganancia o pérdida, eso va a ser fundamental. ¿Por qué? Porque si directamente, después de que han pasado esas 2 horas, el trade no alcanza el primer objetivo, no alcanza nuestro primer TP, pues allí hay un problema. Y un problema muy grande, porque directamente lo que te dice, lo que te mostró el mercado para poder ingresar al trade, pues directamente, si en esas primeras 2 horas no alcanza tu primer objetivo, se convierte ese trade en una probabilidad de 50-50. Y eso es lo que nosotros no buscamos. ¿Por qué pasaría esto? Porque el área de cacería de stops es trabajada por los traders institucionales de 30 minutos a 90 minutos o hasta 2 horas. Esto va a pasar siempre. Si es que el trader institucional no completa su línea para directamente poder comenzar con el movimiento real, pues vamos a tener que esperar máximo hasta 2 horas. Si no sucede, si no se da el movimiento hasta después de esas 2 horas, perdón, en esas primeras 2 horas, pues tenemos que cerrar el trade. No hay nada más difícil, por así decirlo, que cerrar un trade con pérdida. Es verdad, pero es mejor cerrarlo con una pequeña pérdida a que directamente te toque tu stop loss. ¿De acuerdo?